Soy Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil y el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador y fundador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo. El tema que les presento se titula Modelación dinámica de los procesos de eliminación de materia orgánica y nitrógeno de efluentes de tenería usando un reactor por carga secuencial. Este trabajo fue desarrollado en el marco de la tesis doctoral de la profesora Estefanía Freites en el programa de doctorado en Ingeniería Área Ambiente de la Universidad de Carabobo. Asimismo, la profesora Freites es adscrita al programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Como introducción tenemos que al identificar un contaminante se deben tener en cuenta tres aspectos: el grado de contaminación, la disponibilidad de la tecnología para que éste sea reducido y la justificación de los costos o el grado de reducción que se pretenda alcanzar. Dentro de lo que son los procesos de lodos activados, una variante que evolucionó desde finales de 1970 está representada por el reactor biológico por carga secuencial, que por sus siglas en inglés es conocido como SBR. Este reactor se basa en ciclos de llenado y vaciado que presentan una ventaja en lo que es la reducción de los costos de inversión comparado con lo que son los lodos activados convencionales, ya que en la unidad física que representa el SBR se convergen dos acciones: la acción de reacción y la de sedimentación. Como en forma independiente se lleva a cabo en unidades separadas en el caso de los lodos activados. El objetivo general de este estudio está basado en modelar la dinámica de los procesos de eliminación de materia orgánica y nitrógeno desde efluentes de tenería usando un reactor biológico por carga secuencial. Dentro de los objetivos específicos se tienen los siguientes 5 objetivos: analizar la evolución de los modelos dinámicos de los procesos de tratamiento biológico de cultivo en suspensión para aguas residuales, describir las etapas de tratamiento biológico y las variables de operación del reactor biológico por carga secuencial, formular modelos dinámicos de los procesos de eliminación de materia orgánica y nitrógeno en efluentes de tenería, calibrar y validar los modelos dinámicos de procesos de eliminación de materia orgánica y nitrógeno en efluentes de tenería. Como antecedentes se presentan como una muestra estos 5 artículos científicos que fueron publicados tanto en revistas nacionales como internacionales, pero en todos los casos revistas científicas y arbitradas. De manera que en estas publicaciones se presenta el diseño y construcción, así como la evaluación del desempeño del reactor SBR. También se presentan en dos etapas la modelación matemática para la remoción de sustratos orgánicos y nitrogenados en el SBR, como se aprecia en los últimos 3 artículos que datan entre el periodo 2019-2021. El tipo de investigación fue correlacional explicativa porque viene a relacionar la variable de remoción de cargas orgánicas nitrogenadas y cargas orgánicas y también nitrogenadas desde el reactor SBR, dependiendo de la variación del sustrato que este registre dentro de la unidad de reacción y de coeficientes cinéticos que vamos a observar eh, en detalle más adelante. También en lo que es el diseño de la investigación, este fue un diseño de tipo experimental que básicamente representa una manipulación de variables que son los factores experimentales que en forma resumida pudieran mm, estar asociados a lo que es la secuencia de aireación, el tiempo de llenado y la duración del ciclo. Dentro de las fases de investigación se tienen la recolección de datos y el procesamiento de datos. La recolección de datos abarca la construcción del SBR, la selección del sustrato, la aclimatación de la biomasa y la propuesta del diseño experimental. Dentro del procesamiento de datos se realizan descripciones de técnicas y tecnologías usadas para dar respuesta a los objetivos de investigación entre el número 1 y el número 5. En este esquema se puede observar lo que fue la construcción
reactor SBR. Acá tenemos como componentes un tanque de almacenamiento del agua residual a ser tratada. Luego tenemos una válvula solenoide que regula lo que es el suministro temporizado del agua hacia el reactor. Dentro del reactor se puede observar de que se tenían líneas para suministro de aire, de manera que este aire viene a representar la fase óxica o aeróbica en la cual los microorganismos removieron el sustrato. Así como también para garantizar la fase anóxica o la fase anaeróbica, se dispuso de nitrógeno en forma de gas para remover lo que fueron las burbujas de aire dentro del líquido que contiene el reactor y garantizar condiciones anaerobias o anóxicas. Luego podemos observar que también el reactor disponía de un sistema de purga de lodos en la base del reactor, así como una bomba peristáltica para hacer la succión y poder transportar hacia el efluente. Este básicamente es el esquema de los componentes del sistema de reactor SBR. Luego, acá en estas tablas podemos observar lo que son las características físico-químicas que fueron encontradas en dos periodos en los cuales se llevaron a cabo los muestreos el agua residual que fue tratada en dos diseños experimentales. En el primer muestreo se puede observar una concentración de nitrógeno total del orden de 260 miligramos por litro, de amonio de 80 miligramos por litro, de la demanda química de oxígeno en el orden de 5.584,74 miligramos por litro. Esto es superior a 350 miligramos por litro establecido en el decreto 883. En cuanto a los cloruros, tenemos valores en el orden de 58.804 miligramos por litro. Todos estos valores están por encima de lo que son las regulaciones del decreto 883 para descargar a cuerpos de agua. Asimismo, en el segundo muestreo se puede observar como una muestra que el nitrógeno total estuvo en el orden de 200 miligramos por litro por encima de 40 miligramos por litro, que es el límite, y la demanda química de oxígeno en el orden de 1.546 miligramos por litro por encima de 350 miligramos por litro, que es el límite establecido en el decreto 883. En resumen, en las dos caracterizaciones que se llevaron a cabo del agua residual de Tenería, se encontraron valores excedentes tanto en materia orgánica como en compuestos nitrogenados. En cuanto al diseño experimental número 1, este estuvo conformado por dos factores experimentales, la secuencia de aireación y la duración del ciclo. Ambos factores experimentales fueron fijados en dos niveles. La secuencia de aireación involucró un nivel en el cual la fase básicamente era óxica y en un segundo nivel o prueba se realizó una combinación de fase anaeróbica con una secuencia óxica. Luego, en lo que es las duraciones del ciclo, como factor experimental, este fue fijado en dos niveles y estuvieron asociados a 6 horas y 24 horas. Como variables de respuestas en el sistema, se contó con dos variables asociadas a la demanda química de oxígeno en la entrada y en la salida del reactor. También 36 corridas fueron llevadas a cabo en 9 bloques y con un diseño experimental del orden de 2 a la 2. Luego, en el diseño experimental número 2, se dispuso de 4 fases en la secuencia de aireación que involucraron una fase anóxica preliminar o de predinificación, una fase óxica, una segunda fase anóxica que pudo ser ajustada bajo condiciones convencionales y simultáneas. Luego, en cuanto a los tiempos de llenado, tenemos 3 niveles, rápido, lento y por etapas. Y en las variables de respuesta se registran hasta 3 variables que fueron mostradas tanto en la entrada y la salida del reactor, asociadas a la demanda química de oxígeno, el amonio y el nitrógeno total. También este diseño experimental está representado por una combinación de 3 factores con, en este caso, 4 niveles, o sea que tenemos asociados 12 tratamientos. Luego acá
en lo que es específicamente el objetivo asociado a la calibración de los modelos dinámicos, esta calibración fue llevada a cabo en el entorno del programa MATLAB. Y en ese programa, pues, se incluyeron dos tipos de modelos, uno asociado a la remoción de los sustratos nitrogenados y en el otro caso también estuvo básicamente enfocado en lo que es la tasa de utilización de sustratos tanto orgánicos como nitrogenados por los microorganismos. Como una muestra se presenta en esta tabla los resultados de los tratamientos experimentales número 1 a número 4 y en donde se pueden observar dos parámetros. Los parámetros son A y B. A viene representando la tasa máxima de utilización de sustrato por los microorganismos y B viene representando el coeficiente de saturación. En cuanto a la tasa máxima de utilización, vemos que en los tratamientos número 1, 2 y 3 se presentaron valores positivos, lo cual podría sugerir condiciones de acumulación del sustrato. Esto podría ser asociado a lo que es la existencia de sustancias recalcitrantes e inhibitorias del metabolismo microbiano, como lo son el cromo, el cloruro, que ya vimos que se presentaron en concentraciones por encima de la normativa. Luego también en el tratamiento número 4 se pudo observar una tasa de utilización de sustrato con valor negativo, lo cual indica que se llevó a cabo una remoción del sustrato en esa magnitud, en términos de miligramos por litro por hora. Luego, como parámetro B, tenemos un valor que varió en lo que fue el ajuste entre 88 y también de cerca de 8.602 miligramos por litro. Este factor debe ser comparado con los valores de la concentración del sustrato en la salida del reactor para poder tener una idea de la fase en la cual se encuentra el proceso de transformación efectuado por los microorganismos. Puede ser una fase estacionaria o puede ser una fase de crecimiento exponencial de los mismos. Eso es un análisis que también se puede realizar. Luego acá, en lo que es los parámetros estadísticos de ajuste de las ecuaciones, vemos que para el modelo asociado al tratamiento T1 tenemos 85%, entre 83 y 85% en el coeficiente de determinación ajustado. También para el tratamiento T2 entre 99, cerca alrededor de 99%, en el tratamiento T3 entre 79 y 81%, y en el tratamiento T4 entre 75 y 74%. En todos los casos, el coeficiente de determinación estuvo por encima del 70%, lo cual es bastante favorecido para lo que es la relación entre observación y estimación de las ecuaciones. Bueno, como conclusiones tenemos que los dos tipos de modelos dinámicos son propuestos en este estudio, los cuales son derivados de una ecuación de balance de masas de sustratos, modificando la ecuación empírica propuesta por Monod y algunas modificaciones de los procesos de nitrificación y desnitrificación simultánea derivados de los modelos de lodo activados conocidos como ASM. Luego, la primera formulación se basa en la estimación de las concentraciones en la salida de las etapas óxicas y anóxicas del SBR para tanto nitrato y amonio, empleando datos del diseño experimental número 2, basados en un balance de masa sobre sustrato y ecuaciones empíricas tanto de Monod como los modelos de lodos activados ASM para la ocurrencia de la nitrificación y desnitrificación simultánea en la fase óptica del SBR y también en la fase anóxica del SBR. La segunda formulación se basó en un modelo para estimar la tasa de utilización o acumulación de sustratos orgánicos y nitrogenados en el SBR, operando bajo los factores y variables de los diseños experimentales número 1 y número 2. El modelo propuesto es derivado de una ecuación de balance de masa de sustratos combinada con una modificación de la ecuación empírica de Monod. Bueno, gracias por la atención.